En 1859, en Mississippi, un libro de nóminas pagó salarios a personas que ya no respiraban. Y lo más inquietante no es que el registro estuviera equivocado, es que estaba demasiado bien escrito para ser un error. Archivo de entrada, Levee Works, 1859. La escena no comienza en un campo de trabajo, ni en una ribera, ni en una noche de disparos. Comienza en un ático, en el condado de Yazoo, dentro del edificio judicial que miraba hacia el delta como si el río fuera un argumento legal. Existía un espacio sin uso donde la humedad mandaba, vigas con olor a calor viejo, polvo pegándose a la lengua como una orden. Allí arriba, un hombre, el archivista, no buscaba un misterio, buscaba orden. Lo enviaron por una razón simple: inventariar cajas. Nada heroico, solo devolverle nombre a lo que el olvido ya reclamó. Su libreta registraba fechas, etiquetas, daños. Cada caja era un año, cada año una decisión escrita. Y aún así, había una regla no escrita en Yazoo: leer el papel equivocado podía costarte el puesto o la libertad. A veces, algo peor. En una esquina, debajo de un lienzo deshilachado, apareció una caja de pino marcada con tinta desvaída. 1859, Levee Works. No decía juicio, no decía crimen, no decía muertos, solo una frase administrativa que prometía aburrimiento. Y sin embargo, el archivista se detuvo un segundo más de lo normal, porque la caja estaba atada, no con cuerda común, cordel tenso, 2 vueltas exactas, y encima del nudo, como una firma sin nombre, un sello de cera negra. La cera no estaba quebrada, no estaba manchada, estaba intacta, como si su función no fuera proteger papel, sino ordenar silencio. El archivista bajó la caja a una mesa improvisada, lejos de corrientes de aire. Abrió su navaja pequeña, la que usaba para cartón y tela, nunca para documentos, y cortó el cordel por un lado. La cera no se rompió. Se separó con una resistencia leve, como si hubiera aprendido a aguantar. Cuando levantó la tapa, el olor cambió. No era solo papel viejo, era tinta endurecida y madera húmeda, una mezcla que parecía recordar. Dentro, envuelto en papel pardo, había un libro, un cuaderno de nóminas de tapa dura, gastado en las esquinas, y aún así cuidado. En el lomo, una inscripción: Payroll, August 1859, y en la cubierta, el mismo sello de cera negra, no como adorno, como cierre, como advertencia. El archivista anotó: nómina sellada. Inusual. Luego lo pensó mejor y añadió: sellada como evidencia, porque nadie sella una nómina si solo quiere contabilidad. Una nómina se sella cuando alguien teme que otra persona la lea. Primer hallazgo: el dinero no era pago, era ruta. El archivista abrió el libro con guantes de algodón y una paciencia casi ritual. La primera hoja tenía una organización fría, precisa. Arriba, en letra clara: Week of August, 15 a 21. A la derecha, una columna marcada: Paid in cash. La frase era sencilla. La intención, no. Paid in cash. No contabilidad. Borrador. El archivista pasó el dedo, sin tocar, por los renglones. 23 nombres, cantidades exactas, tarifas diarias repetidas con una regularidad mecánica. $1.25, 75 centavos. Demasiado uniforme para ser natural, demasiado prolijo para ser improvisado. Y en el margen, junto a algunos nombres, marcas pequeñas, iniciales, líneas, un OK breve, sin emoción. En varias páginas, una firma abreviada, JH. No era una firma completa, era un método, un sello humano. El archivista anotó otra línea, iniciales repetidas, control de autorización. Y entonces vio el detalle que transformó el libro de nóminas en otra cosa. En la columna de Paid, junto a ciertos nombres, el trazo era firme, no temblaba, no dudaba. Era la mano de alguien acostumbrado a firmar decisiones que pesaban. Pero el peso real de la página no era la tinta. Era la pregunta que nacía sola, como una mala idea imposible de desoír. ¿Por qué sellar una nómina como si fuera culpable? Segunda prueba: el registro que no sabe mentir. El archivista trabajaba con una regla mental. Un documento puede mentir. 2 documentos en desacuerdo obligan a mirar más cerca. En el mismo edificio, a niveles más bajos y menos húmedos, existía el archivo parroquial, libros de bautizos, matrimonios, entierros. Un registro de entierros, en particular, pertenecía a una iglesia local cerca del Yazoo River. Páginas más delgadas, más viejas, escritas sin adornos. El gesto
con el que se escribe un destino. Al día siguiente, el archivista bajó con el libro de nóminas dentro de una caja de conservación temporal. No lo mostraba como un hallazgo, lo transportaba como un objeto que podía ensuciarse o ensuciarte. Buscó un nombre al azar, uno de los primeros que le saltó a la vista por su claridad: Samuel Carter. En la nómina, Samuel Carter recibía pago en agosto de 1859. En el registro de entierros, el archivista pasó páginas con la lentitud de un hombre que no quiere que el papel se rompa o que la realidad se rompa. Y allí estaba: Samuel Carter, buried, July 3, 1857. No había poesía, no había duda, solo una línea que afirmaba lo que la tierra ya sabía. El archivista no reaccionó con dramatismo. No era su forma, solo se quedó quieto, contando segundos como si fueran parte del método. Un nombre, 2 libros, 2 verdades incompatibles. Lo revisó otra vez, no por incredulidad, sino por obligación profesional. Confirmó fecha, confirmó tinta, confirmó mano. El registro parroquial no parecía alterado, no era una hoja nueva pegada después, era parte del cuerpo del libro. Volvió a la nómina, confirmó semana, confirmó columna, confirmó paid, y entonces hizo lo que hacen los archivistas serios. Buscó patrón. No era solo Samuel Carter, había más. 7 nombres, repartidos en páginas distintas, que aparecían en el registro de entierros con fechas entre 1856 y 1858. Pero recibían dinero como si siguieran vivos en 1859. 7 veces la administración pagaba al muerto. 7 veces alguien cobraba por alguien que ya no podía quejarse, ya no podía exigir su parte, ya no podía denunciar el fraude. Y eso cambiaba la pregunta inicial. Ya no era ¿es un error? Era otra cosa. Si la nómina pagó a los muertos, ¿quién estaba cobrando? ¿Y qué compraba ese dinero? ¿Robo, silencio o trabajo invisible? El objeto inocente deja de ser inocente. El sello de cera negra, visto de cerca, no era solo un cierre. Tenía relieve, presión definida, y en el borde, casi como un accidente, una marca mínima, una inicial embebida en la cera, tan pequeña que parecía hecha para no ser vista a simple vista. El archivista tomó una lupa de lectura. Se quedó inmóvil un instante. Luego, sin prisa, ajustó el guante en la muñeca, acercó la lámpara un poco más, como si la luz pudiera volverse cuchillo. La inicial era clara: J.H. Exactamente las mismas iniciales que aparecían una y otra vez en las páginas del libro. El archivista no declaró culpables, no inventó nombres, no asignó cargos, solo registró el hecho. Sello coincide con iniciales repetidas, y dejó el libro cerrado sobre la mesa, como si el objeto todavía pudiera decidir qué revelaba y qué no, porque en casos como este, la prueba no grita, respira despacio, y el silencio de ese sello prometía una segunda capa, algo pegado bajo la tapa, algo que la humedad pudo haber soldado al interior, como un secreto que intentó salir y no pudo. El archivista apagó la lámpara, pero no guardó el libro, no todavía, porque si un condado paga a los muertos, no lo hace por accidente. Y el siguiente paso no era leer más nombres, era seguir el dinero. ¿A dónde iba el efectivo? ¿Quién podía convertir un nombre en un pago y un pago en obediencia? Eso se averigua en el lugar donde el papel se convierte en comida, en el lugar donde un sello abre puertas y donde la ausencia de un sello puede matar sin sangre. El archivista no volvió al ático por curiosidad, volvió por disciplina. Cuando un libro paga a un muerto, la pregunta real no es ¿cómo?, es a quién beneficia que el muerto siga cobrando. Y en Yazoo había una regla no escrita, simple y efectiva. Si alguien pregunta demasiado, lo sacan del trabajo o lo convierten en el problema. Sobre la mesa del archivo parroquial, alineó 3 objetos como si estuviera armando un mapa. La nómina sellada, payroll, August 1859. El registro de entierros, fechas limpias, tinta vieja, sin énfasis. Su libreta de campo, donde lo único que importaba era lo verificable. La cera negra seguía intacta. El sello parecía un ojo cerrado. Documento A. Paid in cash no era una nota, era un método. El libro de nóminas no estaba escrito como un cuaderno personal. Era contabilidad dura, renglones rectos, columnas estrictas, números repetidos con precisión. Eso, en sí, no era extraño para una obra de Dickens en 1859. Lo extraño era lo que el libro hacía cuando decía ausencia. El archivista volvió a la primera semana. August
15 a 21. Revisó los nombres marcados como pagados, luego los nombres que, aún así, tenían notas laterales. Y ahí apareció la primera fricción. En la columna de observaciones, junto a algunos renglones, se repetía una fórmula simple: absent, no pay, ausente, sin pago. Una frase administrativa, fría, pero el archivista ya había visto el registro de entierros. Y al lado de dos nombres que constaban como fallecidos, el libro todavía los castigaba por ausencia. Era una contradicción con filo. Un muerto no está ausente, está fuera. Por eso esta línea es una mentira útil. Si el libro lo castiga por no presentarse, entonces el muerto en esa línea no era el muerto en la tierra. O peor, el muerto era útil porque no podía presentarse a reclamar nada. El archivista anotó: ausencia aplicada a nombres registrados como fallecidos. Implica sustitución o uso instrumental de identidad. No era una conclusión moral, era un mecanismo. Documento B. La tinta que firma no solo paga, autoriza el patrón JH. Aparecía en varias páginas, como una llave repetida en un mismo candado. No era una firma completa, y eso también decía algo. Quien escribe iniciales no necesita presentarse. La institución ya lo conoce, o ya lo teme. En los márgenes, cerca de ciertos pagos, había marcas consistentes, pequeñas líneas, un punto, un OK, escueto y algo más. Una presión en el papel, como si se hubiera escrito con fuerza sobre otra hoja. El archivista inclinó la página al lado de la lámpara. Buscó huellas, no con tecnología moderna, sino con paciencia. Fibras levantadas, sombras, relieve. Entonces notó un detalle que no estaba en la escritura. En el interior de la tapa, pegado por humedad y tiempo, algo había quedado atrapado. No era parte del libro, era un papel aparte, pequeño, doblado, un vale doblado. El archivista no tiró de inmediato, no arrancó. Humedeció el ambiente del sobre de conservación. Esperó lo suficiente para que el papel cediera sin romperse. Lo separó con una espátula fina de archivo y lo extendió. Era un recibo corto, escrito rápido, con una fecha clara. Vouchers. Delivery 19 de agosto de 1859. Vouchers, vales. El libro no solo pagaba en efectivo, también pagaba en vales. Y el vale, doblado, liviano, fácil de esconder en una manga, no parecía dinero. Parecía algo que solo existe si alguien lo reconoce. Un vale no es dinero. Es permiso para no morirte hoy. Consecuencia. Si pagaban en vales, alguien controlaba la comida. En el delta del Yazoo, un vale solo funcionaba si había una tienda, un intermediario, un proveedor dispuesto a aceptarlo. Y si había un proveedor, había un punto de control. El archivista abrió la nómina en semanas posteriores. Buscó variaciones, pagos completos, pagos parciales, anotaciones. Encontró más rastros del mismo sistema. Cantidades en efectivo, repetidas con exactitud. Nombres repetidos con montos idénticos, como copiados. Y en ciertas líneas, un símbolo pequeño al lado del pago, como si indicara otra ruta. No decía voucher en cada renglón, no hacía falta. La coerción no se anuncia, se codifica. El recibo, vouchers, Delivery 19 de agosto de 1859, no era un detalle marginal, era el borde visible de otra economía. Y en esa economía, el papel doblado no valía por sí solo, valía por lo que le faltaba, el sello. Documento C, una nota sin firma, 2 líneas que cambian el caso. Cuando el archivista revisó el interior de la caja de Levy Works, encontró algo más entre el papel pardo, un trozo de hoja, sin encabezado, sin sello oficial. No era un documento legal, era justamente por eso más peligroso. 2 líneas, tinta desvaída, escritura apretada. Don't ask about the names, just count the bodies that work. No preguntes por los nombres, solo cuenta los cuerpos que trabajan. El archivista no leyó eso como literatura, lo leyó como instrucción, un manual mínimo para sostener un fraude o un sistema. Y ahí el misterio cambió de forma. Si los nombres y los cuerpos podían separarse, entonces el libro podía estar haciendo 2 cosas a la vez. Cobrar por nombres que no podían hablar, los muertos. Usar cuerpos vivos sin nombre, trabajo invisible. Una nómina de fantasmas podía ser el maquillaje de una obra real. Nueva pregunta: ¿quién puede redimir un vale y quién no? El archivista buscó en otros fondos: cuadernos auxiliares del condado, órdenes copiadas, notas de comisionados. No esperaba encontrar
la confesión. Esperaba encontrar el lenguaje donde lo inaceptable se vuelve rutina. Y encontró una frase en una copia de orden local, escrita en un cuaderno distinto, como si alguien hubiera querido conservar la regla sin conservar el debate. Vouchers are redeemed only with the seal. Los vales se redimen solo con el sello. Ahí estaba la estructura, completa y simple. Sin sello, el vale doblado es papel muerto. Con sello, el papel se convierte en harina, sal, tela, botas. Quien guarda el sello, guarda el estómago del otro. Y si el mismo sello aparecía en la cera negra del libro, entonces el objeto no era prueba solamente, era herramienta, era llave, era una amenaza silenciosa que cabe en un bolsillo, un vale doblado que solo vive con sello, mini reconstrucción, una puerta que no se abre desde adentro. Esa noche, en su cuaderno de notas, el archivista escribió una reconstrucción mínima, sin adornos, solo para fijar el mecanismo en la mente. Una noche caliente, una lámpara de aceite, pasos en un porche, una voz baja que no discute, ordena. Una mano entrega un vale, otra mano lo rechaza. Sin sello, no sirve. El sello aparece tarde, como un favor que llega con condición. La puerta se cierra y no se abre desde adentro. No hacía falta sangre. Bastaba el hambre con sello. El libro ya no habla de salarios, habla de control. Al final del día, el archivista volvió a alinear los objetos, la nómina, el registro de entierros, el recibo de vales, la orden de redención con sello. El caso ya no era pago a los muertos como anomalía, era pago a los muertos como táctica dentro de un sistema mayor. Inflar gastos, desviar efectivo, cubrir trabajo sin nombre, hacer que el papel doblado sea comida, solo si alguien lo permite. El archivista cerró el libro. La cera negra quedó arriba, intacta, como un mandato. Y la pregunta ya no era abstracta. Si el sello convertía papel en comida, ¿quién convertía la comida en obediencia y la obediencia en dinero? El tercer día, el archivista trabajó con una regla simple. Si el fraude existe, deja simetrías. No volvió al ático. No lo necesitaba. La caja Levy Works 1859 ya estaba sobre una mesa del archivo, bajo luz pareja, lejos de ventanas. La nómina abierta en la semana del 15 al 21 de agosto. El registro de entierros a un lado. Y un cuaderno auxiliar del condado, copias de órdenes y movimientos, al otro. Antes de sentarse del todo, escuchó pasos en el pasillo. Un roce de llaves. Una voz sin prisa. La nómina de Díquez la pidieron por rutina. Rutina. Esa palabra que no suena a amenaza, pero abre puertas. El archivista no discutió. Solo asintió, como quien coopera. Esperó a que los pasos se alejaran. Entonces deslizó el libro medio palmo hacia la sombra de la lámpara, tapó el lomo con el cuaderno auxiliar y recién ahí respiró. Luego sacó su lápiz. Suave. Nuevo hecho. Salarios demasiado perfectos para ser humanos. La lista de 23 trabajadores. Parecía un inventario. Los montos diarios se repetían con una regularidad casi geométrica. $1.25 por día, una y otra vez, como si el número fuera una plantilla. 7.50 por día con la misma exactitud, como si nadie se hubiera enfermado, como si el cuerpo no existiera. El archivista empezó a marcar. No tocó la tinta original, solo rozó el margen con el lápiz suave, dejando señales mínimas al lado de cada monto idéntico. La página se volvió un tablero, y entonces apareció lo que más le preocupaba. En varias líneas, la caligrafía del nombre era indistinguible, no parecida, indistinguible. La misma presión, la misma curva, el mismo remate al final, como si una sola mano hubiera escrito muchos nombres, no como quien lleva un registro, como quien fabrica un registro. El archivista no lo llamó falsificación todavía, lo anotó así, seco, múltiples nombres con rasgos caligráficos coincidentes, posible escritura única, y volvió a trazar, con el lápiz suave, otra marca. Aquí, aquí, aquí. Consecuencia, si una mano creó nombres, el libro funciona como una máquina. Si una mano podía escribir identidades, entonces la nómina ya no era un reflejo de trabajo. El archivista pasó página. Volvió. Comparó 2 firmas. Luego 3. Una máquina. Imprime nombres. Imprime pagos. Imprime obediencia. No era una idea bonita, era una sensación física. El mismo gesto repitiéndose sobre papel hasta que el papel dejaba de describir y empezaba a ordenar. Cruce. La iglesia confirma lo que el condado sigue pagando. El archivista giró el registro de entierros hacia sí. No por fe,
sino por consistencia. Esos libros no eran dramáticos, eran tercos. Tomó uno de los nombres con caligrafía clonada. Buscó en el registro. Apareció una entrada con fecha anterior. Lo repitió con otro nombre y con otro. No todos coincidían, y eso importaba, pero había suficientes coincidencias para quebrar la defensa del error. El archivista escribió una frase corta, casi clínica. No corresponde a equivocación aislada, repetición sistemática. Y ahí apareció la grieta que lo obligó a detenerse. Si el condado estuviera inventando trabajadores para cobrar, ¿por qué arriesgarse usando nombres de muertos que podían estar registrados en la iglesia? ¿Por qué no inventar nombres nuevos? El lápiz suave quedó suspendido sobre el margen. Un segundo de pausa. Tal vez no los eligieron por seguridad, tal vez los eligieron por utilidad. Los muertos no reclaman, los muertos no demandan, los muertos no hacen preguntas. Documento de fricción. Absent, no pay, como amenaza para alguien real. El archivista volvió a la anotación que lo había inquietado. Absent, no pay. Esta vez no la leyó como contradicción, la leyó como mecanismo. Si un muerto podía ser marcado como ausente, entonces ese nombre estaba siendo usado para representar a alguien que sí podía faltar y ser castigado por faltar. El libro estaba escrito para disciplinar un cuerpo, aunque el nombre perteneciera a otro. El archivista subrayó absent con el lápiz suave. Una línea pequeña, pero era una línea que mordía. La nota hallada en la caja. No preguntes por los nombres, cuenta los cuerpos. Dejó de sonar a comentario oscuro y pasó a ser instrucción de trabajo. Nombres, fichas, cuerpos, producción. Y el que controla el papel controla la diferencia entre una cosa y la otra. No era solo robo, era dependencia. Nuevo hecho. JH aparece donde el libro corrige la realidad. El archivista revisó donde aparecía JH con más frecuencia. No al final de semanas, no junto a totales, sino donde el registro tomaba decisiones. Cuando un renglón era tachado, cuando un pago se reducía, cuando aparecía ausente, cuando un nombre se repetía con el mismo monto exacto. JH no estaba ahí para decorar, estaba ahí para corregir. El archivista anotó: JH asociado a enmiendas y sanciones, función probable, autorización / supervisión. Y se obligó a no escribir más tesis, solo hechos que se repiten. Dos realidades posibles, ambas oscuras. El caso dejó de sostenerse en una sola hipótesis. Hipótesis 1. Inflación y desvío. Nombres muertos para inflar costos y desviar efectivo. Hipótesis 2. Trabajo invisible. Nombres muertos como pantallas para registrar cuerpos vivos sin nombre. No necesitaba escoger todavía. Solo necesitaba algo que amarrara el papel a un lugar real. Entonces volvió a la caja. Documento drop. El croquis doblado que no debería estar ahí. Al fondo, pegado a una tapa interior, encontró un pliego doblado, papel más grueso, tinta parda. Lo sacó con cuidado, como si el aire pudiera romperlo. Un croquis a mano, un tramo de ribera, una línea marcada como work line. Más allá, una palabra seca, camp, y un símbolo que parecía indicar un punto de entrada o vigilancia. El archivista lo dobló y lo desdobló otra vez, alineando los pliegues con la luz. En una esquina había una marca circular tenue, como una huella presionada sin tinta. No era el sello completo, era un borde, un fragmento, pero el relieve era suficiente. El mismo tipo de autoridad. El croquis doblado quedó sobre la mesa, al lado de la nómina, como si ambos fueran piezas del mismo cuerpo. La nómina deja de ser contabilidad, se convierte en arquitectura. El archivista cerró el libro con cuidado. No lo empujó, no lo escondió aún, solo lo cerró, como quien baja la tapa de una máquina para escuchar si sigue funcionando. Luego miró su trabajo. Marcas de lápiz suave en los márgenes, la página convertida en tablero, entradas de entierro que contradicen pagos. Absent, no pay, subrayado como castigo. Un croquis doblado que apunta a un camp. Ahora había 3 certezas. Los nombres repetidos no se explican por descuido. La iglesia registra muertes que el condado sigue pagando. Y el papel no describe un sistema, lo construye. El archivista tomó el croquis doblado, lo guardó en el sobre de conservación y borró con la yema del guante una migaja de grafito suelto. Afuera, el pasillo volvió a sonar, una silla moviéndose, alguien hablando de rutina otra vez, como si la palabra pudiera limpiar el peligro. El archivista
apagó la lámpara y dejó escrita la pregunta que abría la siguiente parte. Sin moral, sin adorno, solo logística. Si la nómina era el molde, ¿dónde estaba el registro real? ¿Quién recibía el dinero de la obra como si fuera legítimo? ¿Un contratista? ¿Un comerciante que canjeaba papel? ¿Una oficina que solo dejaba iniciales? La nómina no era solo un libro, era un objeto cerrado a propósito. El archivista lo entendió cuando apagó la lámpara y, aún así, siguió viendo el sello negro como una forma física de autoridad, demasiado intacto para ser casualidad. Abrió el libro como se abre un paquete que no se quiere resolver rápido. No buscaba una sorpresa, buscaba transferencias, manchas, fibras, impresiones parciales. Lo que un objeto se lleva de otro cuando nadie está mirando. Un sonido abajo, una puerta que encajó. No fue fuerte, fue exacto, y el archivista se quedó quieto un segundo más de lo normal. Nuevo hecho, fibras dentro de la cera, como si el sello hubiera tocado otro papel. Con luz lateral, el relieve cambió. La superficie negra dejó de ser uniforme. Había algo atrapado, fibras minúsculas, pelusas de papel, incrustadas en la cera, como si el sello hubiera tocado una hoja cuando aún estaba blando. No muchas, las suficientes. El archivista acercó la lámpara, inclinó el libro, volvió a inclinarlo. Entonces escribió, sin metáforas, fibras incrustadas, contacto con hoja secundaria durante aplicación, indicio de sellado múltiple o procedimiento repetido, y compactó el proceso en su mente como un mecanismo repetible. Sellar, presionar, retirar, repetir. Eso no cierra un libro, opera un sistema. Las fibras quedaron ahí, inmóviles, como testigos. El clavo de fecha, vouchers, Delivery 19 de agosto de 1859. Volvió al recibo pequeño encontrado bajo la tapa. Vouchers, Delivery 19 de agosto de 1859. Esa fecha permitía cruzar calendarios. Abrió la nómina alrededor del 19 de agosto. Buscó entradas cercanas. Buscó cierres semanales. Buscó cambios. Encontró una coincidencia que no se siente como azar. En el margen, cerca del cierre, aparecía un J. Hatch, más firme de lo habitual, y al lado, una palabra breve, delivered. No decía qué, no decía a quién, pero el recibo sí. Vales. El archivista subrayó delivered con el lápiz suave, una marca casi invisible. La página otra vez como tablero. Nuevo hecho, una hoja intercalada con números que no son salarios. Entre 2 semanas, notó una irregularidad física, una página más rígida, como si fuera de otro cuaderno. No tenía lista de nombres, tenía columnas de cifras y palabras cortas. Mill, corn, cloth, top, y al final, un total que no coincidía con salarios. El archivista pasó el dedo por el borde sin tocar la tinta. Luego levantó la hoja apenas, buscando marcas. En el ángulo superior derecho, una presión redonda tenue, como sombra de sello. No completo, pero presente. El archivista volvió a mirar el sello negro del libro y volvió a mirar la hoja. Las fibras atrapadas ya no parecían un accidente, parecían método, alineación simple, fechas que se responden entre sí. Hizo lo único que no discute con nadie. Alineó fechas. 15 al 21 de agosto. Nómina con paid in cash. 19 de agosto. Recibo de vouchers. Delivery. Cerca del cierre. Delivered. Más J. Hatch, hoja intercalada. Bienes canjeables más total distinto. Eso no describía un pago normal, describía una logística. Y en esa logística, el mapa de la parte 3, Camp, dejó de ser curiosidad y se volvió coordenada. Un lugar donde esos rubros, comida, tela, tabaco, podían volverse disciplina sin necesidad de palabras. El archivista no escribió arma, no escribió violencia. Escribió algo más útil. No era solo robo, era dependencia, el rastro hacia el depósito. El dinero busca volverse limpio. Hasta ahora el circuito era interno, nombres, vales, canje, control, pero el dinero grande, el que justificaba todo, tenía que aterrizar en algún lugar estable. Un sistema así no vive de monedas sueltas. El archivista abrió cuadernos de entradas financieras del condado, libro de caja, anotaciones breves, rutina. Escuchó pasos en el pasillo del archivo y no eran los suyos. Se detuvo. Dejó el lápiz suave sobre la mesa como si siempre hubiera estado ahí. Los pasos pasaron de largo. Volvió al libro de caja y encontró una línea que no parecía especial hasta que la leyó 3 veces. Deposit. Levy Works Payroll. 24 de agosto de 1859. Debajo,
En el margen, otra anotación mínima. Seal. El archivista no añadió nada, no lo interpretó, no lo adornó, lo copió tal cual y lo dejó como dos golpes separados. Deposit, Levy Works Payroll, 24 de agosto de 1859. Seal. Silencio. Y el pulso del archivo volvió a sentirse demasiado cercano. El cierre. Fibras como testigos. En la mesa, todo encajaba sin necesidad de discurso. El sello usado en más de un papel. Fibras incrustadas. Vales entregados y registrados como carga. Recibo más. Delivered. Contabilidad paralela de bienes. Hoja intercalada, depósito ligado a la nómina y marcado con seal. El archivista miró la cera negra una vez más, luego la hoja intercalada, luego su libreta. Las fibras atrapadas seguían ahí, pequeñas, tercas, imposibles de borrar sin destruir la prueba. Fibras como testigos. Guardó el recibo. Guardó la hoja, guardó el apunte del depósito y escribió la pregunta que abría la siguiente parte. Sin moral, solo identidad y acceso. ¿Quién podía llegar al banco con Levy Works Payroll y una palabra, seal, y convertir eso en depósito? ¿Quién era J. Hatch dentro del condado? ¿Contratista, supervisor, funcionario con autoridad para sellar o el único que podía mover dinero sin dejar nombre? El archivo no tiene ventanas grandes, tiene luz prestada, y aún así, el archivista sentía que el calor del delta entraba igual, por la madera, por el papel, por la rutina. Ya no miraba el libro de nóminas como registro, lo miraba como dispositivo, algo diseñado para justificar dinero y disciplinar cuerpos. En la mesa, la cera negra seguía intacta. JH seguía dentro, como si la inicial fuera parte del material. Y el problema era simple, solo que ahora estaba más cerca. Si el libro pagaba a los muertos, ¿qué estaba comprando ese pago además del dinero? Nuevo hecho. Absent. No pay, repetido como sentencia. El archivista recorrió todas las semanas de agosto de 1859. No leyó nombres primero, leyó notas. Las notas son donde la administración muestra su mano. Aparecían las mismas frases, repetidas como formularios. Absent, no pay, docked, no voucher, returned. Y la más frecuente era la más corta, ausente, sin pago. En este sistema, eso no es una nota, es una condena. La tinta de absent le llamó la atención por primera vez. En varias líneas parecía más apretada, como escrita con prisa, más reciente que el resto del renglón. No era una prueba definitiva, era textura, y la textura importaba. En un sistema de vales, esa frase no significaba no cobrará hoy, significaba no hay canje, no hay harina, no hay tela, no hay sal. El archivista cruzó esa nota con los nombres que en el registro de entierros estaban muertos antes de 1859 y volvió a encontrarlo. Dos nombres fallecidos marcados como ausentes. El libro castigaba un cuerpo, pero usaba otro nombre. El archivista escribió sin adjetivos, ausente, sin pago, aplicado a identidades registradas como fallecidas. Indicio fuerte. Nombre funciona como ficha. Sanción apunta a cuerpo vivo. Luego volvió a marcar dos renglones con el lápiz suave. Una marca. Otra. Como si el margen fuera una cuenta regresiva. Consecuencia. La nómina no solo paga, también borra. Una nómina normal identifica. Asocia trabajo con persona. Esta nómina separaba persona de trabajo. La frase del papel suelto, no preguntes por los nombres, cuenta los cuerpos, dejó de ser rareza. Encajaba con precisión y encajaba por una razón práctica. Evita testigos, evita reclamos, evita identidades rastreables. El archivista no eligió una sola motivación. Anotó la única conclusión que no dependía de psicología. Los sistemas reales no eligen, cobran y dominan. Y siguió. Documento de presión. La orden del condado. La copia de orden del cuaderno auxiliar era breve, sin contexto. Vouchers are redeemed only with the seal. El archivista la volvió a leer en voz baja. Y luego una tercera vez, más lento, como si el sonido revelara su forma. Redimir. Solo con el sello. Puso el lápiz suave sobre la frase y trazó una línea mínima debajo de only. Después levantó el lápiz y por un segundo la mesa pareció demasiado silenciosa. No cadenas, papel,
y un sello. Nueva prueba. Los vales aparecen donde el libro guarda silencio. Volvió a la hoja intercalada con rubros. Mill, corn, cloth, top. No tenía nombres, solo bienes. Esa ausencia era una pista, no un vacío, porque si el pago oficial existe con nombres, pero el canje se registra sin personas, entonces hay dos capas. Una nominal, para la contabilidad, otra material, para el control. El archivista no escribió más teoría. Hizo algo más útil. Contó cuántas veces aparecía no voucher cerca de semanas donde esa hoja parecía haber sido usada. Y dejó una marca breve en el margen. Mini reconstrucción, un porche, una lámpara y el vale que no sirve. Escribió una reconstrucción mínima. No para entretenimiento, sino para fijar el mecanismo. Un hombre llega tarde. Sudor seco, un vale doblado en el puño. La tienda no discute precios, discute autoridad. ¿Trae sello? No lo trae. El vale vuelve al bolsillo como si fuera basura. No hay harina, no hay sal. Y mañana, en el libro, alguien escribirá, absent, no pay. La pregunta que duele, el archivista, volvió a los dos nombres muertos marcados como ausentes. No buscó culpa, buscó función. Un nombre muerto tiene ventajas claras para un sistema. No reclama salario, no denuncia el uso de su identidad. Y si se le castiga, el castigo cae sobre quien ocupa su lugar. Eso habría una interpretación fría y plausible. Cuerpos vivos trabajando bajo nombres que el papel considera disponibles, reemplazables, silenciosos. La amenaza no estaba en la piel. Estaba en el derecho a existir dentro del circuito. Perder el vale, perder el canje, perder el día. JH como administrador de castigo. En varias líneas donde aparecía absent, no pay, el archivista notó un detalle repetido. Cerca de esa anotación estaba JH, no en todas, insuficientes. Eso sugería que la sanción no era automática, era aprobada. El archivista subrayó una de esas iniciales con el lápiz suave, apenas. Luego dejó el lápiz sobre la mesa y miró el renglón como si quisiera memorizarlo. Escribió, JH asociado a sanciones. Absent indica poder de decisión, y al levantar la vista, vio el sello negro otra vez. Con luz lateral, las fibras atrapadas seguían visibles, pequeñas, tercas, imposibles de borrar sin destruir la prueba. Fibras como testigos, un golpe visual antes de la pregunta. Hasta aquí, el caso podía sostenerse sin dramatismo. La nómina paga a nombres muertos. La iglesia confirma que están muertos. Los vales existen y requieren sello. La ausencia se castiga incluso en identidades fallecidas. JH aparece donde el castigo se vuelve válido. Y ya hay un rastro hacia depósitos. El archivista cerró el libro. No lo apiló. No lo escondió todavía. Dejó algo sobre la mesa deliberadamente. El vale doblado, extendido a medias, inútil sin sello. Un pedazo de papel que solo vive si alguien lo permite. Entonces, escribió la pregunta final, directa, sin abstracción. ¿Quién llevaba físicamente el sello al lugar de canje? ¿Y quién llevaba el dinero al lugar de depósito? ¿Era una sola mano o dos manos coordinadas? El archivista no buscaba un nombre propio, buscaba un puente, porque el caso ya tenía estructura. Nómina flecha, vales, flecha, canje, flecha, disciplina. Y ya tenía un rastro hacia afuera. Deposit, Levy Works Payroll, 24 de agosto de 1859. Faltaba el papel que convierte sospecha en circuito. Un recibo, la clase de documento que no se escribe para contar historias, sino para cerrar cuentas. Nuevo hecho. Aparece el papel equivocado en el lugar correcto. En el fondo de la caja de Levy Works, 1859, en un sobre sin sello oficial, encontró papeles más pequeños, doblados en tercios, como cartas escondidas, sin querer parecer culpables. Antes de leer, hizo lo primero que siempre hacía, mirar bordes, relieve, huellas. Había una irregularidad mínima en un borde marcado, como si una presión circular hubiera tocado otra cosa y se hubiera retirado. Luego, extendió el primero. El papel era más firme que el de la nómina, menos poroso. Papel de bolsillo. La tinta estaba menos oxidada, como si hubiera sido guardado mejor. La línea central era breve, administrativa. Deposit, Levy Works, Payroll, 24 de agosto de 1859. La misma fecha, la misma frase. Y en el margen,
junto a una marca casi ceremonial, una palabra corta, seal. No era un apunte, era un recibo hecho para sobrevivir preguntas. El archivista sintió algo parecido a un cierre. No emoción, claridad. Y una idea seca le cruzó la cabeza, sin necesidad de dramatismo. Ese recibo no estaba ahí por accidente. Estaba ahí para que alguien lo encontrara, o para que nadie lo encontrara. Consecuencia: el dinero de los muertos se volvió dinero bancario. Si el depósito existía, entonces el efectivo, inflado por nombres muertos, no se quedó en la obra ni en una bolsa de cuero. Entró a un sistema donde el dinero se vuelve aceptable por procedimiento, y el mecanismo quedaba compacto, sin teoría extra: inflar, justificar, depositar y convertir excedente en silencio. La pregunta siguiente no era filosófica, era de trazo. ¿Quién llevó el depósito? ¿Quién tuvo el sello en la mano ese día? Nuevo hecho: los vales hablan el mismo idioma que el depósito. Volvió a los fragmentos de vales y a la hoja intercalada de bienes. No tenía un talonario completo, pero sí lo suficiente para ver repetición. En el reverso de 2 vales parcialmente conservados, papel más barato, tinta rápida, aparecía una firma abreviada, como hecha con costumbre, J.H., y junto a la firma, una marca circular incompleta, un toque y retirada, como si el sello hubiera rozado y no hubiera terminado de fijarse. El archivista comparó esa marca con el sello negro del libro, con la lupa, con la lámpara más cerca. Volvió a mirar las fibras atrapadas. Encajaba. La nómina listaba nombres, incluidos muertos. Los vales circulaban. El canje exigía sello. Y J.H. aparecía donde el sistema autoriza, corrige y castiga. Documento drop, for account of levy works. Entre los recibos, uno era distinto. No era de depósito, era de entrega. Una frase breve, escrita para cerrar discusión. Received for account of levy works. Contabilidad común. Pero aquí funcionaba como máscara. Todo podía justificarse por cuenta de la obra. Una cifra grande es el mejor escondite. Consecuencia: J.H. deja de ser inicial y se vuelve posición. El archivista no podía inventar quién era J.H., pero sí podía acotar el tipo de mano que cabe en ese trazo. Para que una inicial valiera sobre nómina, vales y recibos, debía pertenecer a alguien con acceso a fondos de Levy Works, capacidad de autorizar sanciones y entregas, control o acceso al sello, y autoridad suficiente para que seal bastara como validación. Eso no es psicología, es administración. El veredicto documental se vuelve inevitable. En la mesa, alineó las piezas como si fueran una cuenta cerrada. Nómina sellada, agosto 1859, con nombres muertos pagados. Registro de entierros confirmando muertes. Recibo de vales, 19 de agosto de 1859. Hoja de bienes canjeables sin nombres. Orden del condado. Vales redimibles solo con sello. Recibo de depósito, 24 de agosto de 1859. Marcado con seal, JH, apareciendo en sanción, entrega y autorización. Aquí no se cree, se lee. El último giro. Algo más en la cera. Volvió al sello negro con la lupa, cerrando el círculo. Cerca del borde, donde la presión era más débil, había otra impresión tenue, casi borrada, como una huella anterior que se negó a irse. No era JH, no era JH, era una sola letra, R. El archivista revisó la nómina, no aparecía R. Revisó los vales, no aparecía R. Revisó los recibos, tampoco. La letra estaba en la cera, pero no en el papel. Eso no rompía el circuito, lo ampliaba. El caso se cierra y abre su secuela. Pregunta resuelta. El pago a los muertos no fue error, fue procedimiento. Pregunta mayor abierta. Si JH fue la mano visible en 1859, ¿de quién era la huella R en el borde del sello? El archivista guardó el libro en su caja, no como quien archiva un objeto, sino como quien encierra un mecanismo para que no vuelva a funcionar. Pero antes de cerrar, dejó una última imagen sobre la mesa, un vale doblado, inútil sin sello, y al lado, casi invisible, las fibras atrapadas en la cera, testigos. Luego escribió en su libreta, seco y exacto. Sello presenta impresión secundaria. R. No coincide con registros de 1859. Posible transferencia de custodia. Y apagó la luz. El caso no termina cuando el circuito se entiende. Termina cuando el objeto deja de necesitar explicación. En la mesa del archivo, el archivista colocó
por última vez los elementos del sistema. La nómina de agosto de 1859, el registro de entierros, los recibos de vales, la hoja de bienes canjeables, el recibo de depósito del 24 de agosto y en el centro, como un eje silencioso, el sello de cera negra. La pregunta inicial, ¿quién cobraba por los muertos?, ya no estaba abierta. El libro no probaba fantasmas, probaba estructura, resolución limpia. El veredicto documental podía formularse sin dramatismo. El libro no demuestra presencias sobrenaturales. Demuestra un sistema, nombres falsos para dinero real para obediencia, vales para disciplinar cuerpos, sello para convertir papel en autoridad. La nómina fue una máquina administrativa de control y desvío. Eso queda cerrado. Pero el archivo no funciona como novela, funciona como eco, y el eco estaba en la cera. El detalle que no encaja. El archivista volvió a examinar el sello bajo luz oblicua. No buscaba confirmar lo ya sabido, buscaba lo que incomoda. La inicial principal, JH, era clara, centrada, dominante, pero en el borde inferior, donde la presión se había diluido, estaba la otra marca. R. No figuraba en la nómina, no figuraba en los vales, no figuraba en los recibos. La letra no tenía fecha, no tenía cargo, no tenía rastro en 1859, pero estaba ahí. Eso significa algo simple y perturbador. El sello no nació con J. Hatch o no murió con él. Consecuencia, el poder administrativo no depende de un hombre. En 1859, el sello funcionó como herramienta de coerción económica en Yazoo County. En 1861, el país cambió de eje. Cuando comenzó la guerra, los presupuestos se reordenaron. Las obras públicas se detuvieron o se transformaron. Las lealtades cambiaron de uniforme, pero los sellos no desaparecen con las guerras. Los sellos cambian de mano. Si la letra R no aparece en la documentación de 1859, puede significar tres cosas. El sello perteneció antes a otra autoridad. El sello fue heredado o transferido después. Dos autoridades compartieron el mismo instrumento en distintos momentos. En cualquiera de los casos, el objeto sobrevivió al evento que lo originó. Y eso convierte al sello en algo más que prueba. Lo convierte en herencia institucional. Frío, hecho final. El archivista escribió la conclusión definitiva en su libreta, sin adjetivos. La nómina no prueba fantasmas, prueba sistema. Identidad nominal, separada de trabajo real. Control de canje mediante sello. Depósito formal de fondos inflados. Inicial secundaria, R. Sugiere transferencia o custodia compartida. Eso es todo lo que el archivo permite afirmar. No hay necesidad de exagerar. No hay necesidad de acusar a nombres propios sin documento completo. La historia, tal como se sostiene, es suficiente. La dimensión humana, sin romanticismo. El sistema no necesitaba violencia visible para ser violento. Un vale sin sello era hambre. Una ausencia en la página era castigo. Un nombre muerto era una herramienta útil. El libro no gritaba. Sus páginas estaban limpias. El trazo era firme. Eso es lo que lo vuelve inquietante. La coerción aquí no fue teatral, fue administrativa. Y cuando el hambre depende de un sello, el poder no necesita levantar la voz. Pregunta resuelta. La pregunta central queda cerrada. ¿Quién cobraba por los muertos? No importa solo la persona, importa el mecanismo. Los muertos eran usados como cobertura para inflar y desviar. El dinero resultante sostenía una estructura de control mediante vales. El sello validaba todo el circuito. Eso es lo que el archivo demuestra. Pregunta mayor. La que abre el siguiente expediente. Pero el sello tiene dos iniciales. JH es la mano visible en 1859. R es la sombra, y la sombra aparece justo antes de un año que cambiaría toda la administración del sur. En 1861, cuando la guerra reorganizó condados, contratos y lealtades, ¿quién tomó custodia del sello? ¿Quién heredó la llave que convertía papel en comida y comida en obediencia? El archivista cerró la caja, Levy Works, 1859, y escribió una última línea. Objeto preservado. Posible continuidad documental en archivos
1860 a 1862. Revisar correspondencia financiera y registros de custodia. El libro no volvió al ático. Quedó en conservación, porque ya no era solo un registro, era evidencia de cómo un sistema puede ocultar cuerpos detrás de nombres y dinero detrás de papel. Y el sello, al final, dejó de ser prueba, se convirtió en pregunta. Próximo expediente. En el siguiente episodio, el archivo seguirá el rastro de la inicial R, desde Yazoo County hacia los primeros meses de la guerra. Porque si el sello fue un arma administrativa en tiempos de obra, ¿qué fue cuando la guerra necesitó papel, control y obediencia? El objeto sigue intacto, la cera sigue negra, y la segunda inicial aún no ha sido explicada.